Hola, soy Azul, bienvenidos de vuelta. En este canal comparto mi propia experiencia de cómo sané mi subconsciente y mi camino hacia lograrlo. Quiero que sepan que no soy profesional, simplemente soy alguien que busca compartir mi experiencia para inspirar o ayudar a los demás que están en este camino de sanación. Si te interesa explorar tu interior, liberar bloqueos o empezar tu camino de sanación y conectar con vos mismo, acompáñame en este viaje. Hoy quiero que hablemos de la importancia de perdonar. Y para averiguar energéticamente cuán grande es la importancia de perdonar, vamos a ir a averiguar a las constelaciones familiares. Ahí hay muchísima información que dejó el terapeuta Bert Hellinger, del que les hablé en mi primer video. Él dejó muchísima información de autoayuda para justamente que las personas puedan empezar a sanar y empezar a aprender de la importancia de perdonar, entre muchísimas otras cosas. Así que bueno, hoy quiero que hablemos de eso y también les quiero contar mi experiencia para que puedan imaginarse más fácilmente cómo aplicarlo en su vida cotidiana. Según las constelaciones familiares, el perdón no se trata solamente de decir te perdono y ya está. No, es mucho más profundo que eso, sino hace énfasis en reconocer y aceptar lo que pasó, sin seguir cargando el dolor. Según la mirada de las constelaciones familiares, muchísimas veces llevamos heridas que ni siquiera son nuestras, sino que vienen de nuestros padres, abuelos o incluso a veces de generaciones anteriores. Cuando no perdonamos, mantenemos una conexión negativa con la situación o la persona que nos hizo daño, lo que puede afectar nuestras relaciones, nuestras emociones y hasta nuestra salud. Perdonar no significa justificar lo que pasó, sino liberar el peso emocional y permitir que la energía fluya de manera más armoniosa en nuestra vida. Perdonar en realidad es un acto de amor hacia nosotros mismos, para vivir más livianos y en paz. Y es muy importante entender esto, porque una vez piensa que perdonar al otro es por el otro, es bueno, te lo reconozco, te acepto, te perdono para que estés tranquilo. No, en realidad es por uno mismo. O sea, cuando uno está enojado es realmente como mantener un carbón caliente en la mano. Al único que va a lastimar es a nosotros mismos. Entonces tenemos que entender la importancia de perdonar al otro para liberarnos a nosotros. Y es un proceso largo, porque una vez dice, sí, puedo decirte perdono, pero no lo siento. Y ahí está el problema. El verdadero perdón pasa cuando uno realmente logra sentirlo. Por eso a mí personalmente me pasó que pude empezar a perdonar y a sentir el perdón hacia las personas que por ahí yo le guardaba algún enojo por ciertas situaciones que sentí yo que me hicieron o que me hicieron mal. Y entendí eso, que cuando uno empieza a trabajar y a entender todo el tema energético, todo el tema de la sanación, del subconsciente, de los traumas y de uno mismo, y uno empieza a conectar con uno mismo, puede realmente perdonar de corazón a los demás. Porque no sirve cuando uno dice, bueno, te perdono, ya pasó, pero en el fondo te queda ese como resentimiento de decir, bueno, esta persona la perdono, pero hasta ahí nomás porque sé que cuando puede me lo va a hacer de nuevo. Entonces, cuando uno realmente logra perdonar, sanar y soltarse de esa emoción negativa, realmente pasa algo mágico, porque también la otra persona cambia. Entonces, y uno realmente siente la liberación de decir, te perdono, y realmente siento esa liberación de decir, lo hice, lo siento en profundidad y energéticamente, como les digo, afecta tanto a uno como a la otra persona. Como les hablé anteriormente en constelaciones familiares, se entiende que cada persona forma parte del sistema familiar donde todo y cada uno de los individuos están conectados. Cuando uno de estos individuos, es decir, alguien en la familia, ha sufrido injusticias, abusos o ha sido excluido de alguna forma, esa energía no resuelta puede repetirse en generaciones futuras. El perdón, en este caso, es una forma de ordenar el sistema familiar, liberando cargas que no nos corresponden y permitiéndonos vivir de una manera más auténtica y libre. Y ahora les quiero leer un texto del terapeuta Bert Hellinger, donde dice 5 claves para el perdón en constelaciones familiares. Y empezamos. Número 1. Perdonar no es olvidar ni justificar. Él dice que no significa que lo que ocurrió estuvo bien, sino que reconocemos el dolor, aceptamos la realidad y decidimos no seguir cargando con el sufrimiento. Número 2. El perdón es una decisión interna, no siempre un acto externo. No es necesario que la otra persona pida perdón o cambie. A veces el perdón se da en nuestro interior, incluso sin hablar con quien nos dañó. 3. Cuando perdonamos, nos liberamos. Guardar rencor nos ata al pasado y nos mantiene en sufrimiento. Al perdonar, soltamos esa carga y permitimos que la vida fluya de nuevo. 4.
El perdón ayuda a sanar al linaje familiar. Muchas veces cargamos resentimientos o patrones de dolor heredados. Perdonar no solo nos sana a nosotros, sino que puede traer paz a generaciones pasadas y futuras. Y número 5. A veces, primero hay que aceptar el dolor antes de perdonar. No se trata de forzar el perdón, sino de reconocer nuestras emociones y darles su espacio antes de soltar. Y bueno, reflexionemos sobre este texto que me encanta. Realmente me parece hermoso porque una vez que uno empieza este camino, lo empieza a sentir y a comprender más en profundidad cada uno de estos puntos. Por eso es importante a veces uno, aunque no entienda, empezar. Con empezar es como que las cosas se van dando, van fluyendo y la sanación pasa sola, empieza a pasar sola dentro de ustedes. Así que aunque cueste entender, no importa, léanlo, escúchenlo, porque no subestimen el poder de plantar esas pequeñas semillas en su subconsciente. Aunque ustedes con el consciente no lo entiendan, su subconsciente va a empezar a trabajar. Bueno, empecemos con el punto número 1. Y acá habla de la importancia de aceptar, porque mucha gente dice, esto que me hizo es algo muy malo, no se puede perdonar, y lo entiendo, por supuesto, hay cosas que no hay que realmente aceptarlas. Es muy diferente el perdonar para liberarnos al perdonar diciendo o avalando que lo que el otro hizo estuvo bien. No tiene nada que ver. No quiere decir eso. Quiere decir que perdonamos para aceptar lo que pasó, porque es muy importante no negarnos. Recordemos que lo que resiste, persiste. Lo que acepto, se transforma. Entonces, es fundamental aceptar la situación y después perdonar, pero para liberarnos a nosotros, no para decir que lo que pasó estuvo bien o está avalado de alguna forma. Así que bueno, recuérdense, el primer punto de perdonar es aceptar lo que pasó, tal cual pasó, sentir el dolor, porque también uno trata todo el tiempo de evadir, sentir las emociones que nos hacen mal, pero la única forma de liberarnos y de sanar es sentir esas emociones para que puedan liberarse. Entonces es muy importante no querer huir de uno mismo, no querer huir de lo que uno siente, sino aceptarlo, sentirlo y ahí liberarse. Y es muy sanador cuando uno lo hace. Personalmente yo lo sentí muchísimo cuando yo acepté lo que me pasaba, acepté lo que sentía y la sensación liberadora es muy grande. Por supuesto con los ejercicios y todo de constelación que les voy a dejar más adelante. Bueno, esto es muy importante. No es necesario que la otra persona esté ahí o pedirle perdón personalmente. Recordemos que estamos hablando, cuando hablamos de sanación, de constelaciones, es hablando de toda la parte energética, de toda la parte que no vemos, toda la parte del subconsciente. Entonces, cuando perdonamos, podemos hacer ejercicios mentales o escritos hacia esa persona. Y de verdad crean que esa energía llega, se transmite a la otra persona. Entonces, cuando hablamos de perdonar y empezar a sanar, no tiene nada que ver con hacer con las otras personas. Muchas veces es mejor, si se puede, bárbaro, pero si no se puede porque la relación está terminada o está muy mal o no están en este plano, hacer la sanación personal e interna es liberadora y afecta tanto a nosotros como a la otra persona. Repito, aunque no esté físicamente. Entonces sí, el perdón debe ocurrir siempre en nuestro interior. Es importante entender que el perdón nos ata y nos retiene al pasado, y esto traba nuestra vida en 1.000.000 de formas. Se puede traducir en problemas de pareja, en problemas económicos, problemas futuros. Recordemos que nuestro pasado afecta a nuestro presente y nuestro futuro, entonces todo el rencor y el sufrimiento que guardamos en el pasado se va a ver reflejado en el presente y en el futuro. Entonces todo lo que sanemos es transformador para nuestra vida. Y esto es, muy importante de entender, a veces complicado, pero muchas veces, como dicen las constelaciones familiares, estos problemas vienen de generaciones anteriores, o sea que ni siquiera son nuestros, simplemente se manifiestan en todos los descendientes que vienen hasta que alguien tiene el valor de perdonar. Entonces, cuando perdonamos, muchas veces no solamente nos sanamos y nos liberamos a nosotros mismos, sino que liberamos muchísimas generaciones anteriores que no pudieron hacerlo. Así que recuerden, todo lo que sanan ustedes también lo sanan sus ancestros. Y este es el último, yo sé que es el más difícil. No se puede forzar el perdón, de ninguna manera. Por eso lo primero que hay que hacer es intentar aceptar. Cuando uno trabaja en aceptar la situación, el perdón ya va a nacer después automáticamente, porque uno también juzga desde su punto de vista. Es importante tratar de entender que la otra persona pasó ciertas cosas que la llevaron a hacer eso. Por eso es importante, antes de perdonar de corazón, validar nuestro dolor y darle su espacio.
Ahí repito la importancia de sentir las emociones de las que venimos huyendo todos los días, distrayéndonos, yendo, no sé, a conciertos, con amigos. Cuanto más ocupada queremos tener nuestra vida, normalmente es porque menos queremos escucharnos a nosotros mismos y a esos dolores que vienen ocultándose con los años. Y recordemos que también esto puede producir enfermedades porque está muy relacionado el hecho de reprimir las emociones con las enfermedades. Les voy a dar un ejemplo para comenzar. Lo pueden hacer en el cuaderno que les conté que se compren en el primer video con lápiz negro. Ahí pueden ver el video y entender por qué. Es una forma muy importante de empezar a sanar y reprogramar el subconsciente. Lo pueden hacer simplemente cerrando los ojos y diciendo estas palabras o en voz alta o en su mente. Bueno, al reconocer lo que sentimos es muy importante preguntarnos: ¿qué emociones me despierta esta situación o esta persona? Rabia, tristeza, miedo, frustración. Y también es muy importante jamás negar ni minimizar lo que sentimos. Porque muchas veces decimos, ay, no es para tanto, ya está, me olvido, basta. No, no es así. Hay que aceptar, reconocer y validar lo que sintamos, sea bueno, malo, terrible, lo que sea, pero hay que aceptarlo tal cual es. Acá volvemos a aceptar lo que pasó tal cual fue. No querramos que haya sido diferente porque uno empieza, no, porque si me hubiese dicho otra cosa, porque yo si hubiese sido por ahí más bueno, si estaba de mal humor. No, aceptemos todo tal cual pasó y que fue lo que tenía que pasar. También es importante que no tratemos de cambiar la historia mentalmente, ni buscar justicia ni venganza. Porque uno tiene esa idea de decir, no, hay que hacer justicia. No, volvamos a aceptar, todo pasó por algo y me parece mucho más productivo buscar el por qué pasó esto. Y ahí vamos a ver la importancia de volver al pasado, a nuestros ancestros, a ver dónde se originó el problema para que no se repita. Y no enfocarnos por ahí en buscar justicia, venganza y ensañarnos con todos esos sentimientos que nos siguen trayendo dolor, ansiedad y esos sentimientos terribles a nuestro presente. Tratemos de buscar la causa, de dónde viene, por qué pasó eso, me parece muchísimo más productivo. Y aceptar no significa que lo que pasó estuvo bien, sino que aceptamos y así podemos seguir. Y lo más importante es que dejamos de pelear con la realidad. Bueno, algo muy importante o muy lindo para empezar a sanar, y es algo muy simple que todos podemos hacer en nuestras casas. Si no podemos pagar una constelación o no tenemos a nadie que nos ayude, este ejercicio es muy simple y bueno para empezar a sanar. En el cuaderno con lápiz negro podemos empezar a escribir lo que sentimos, y al escribir lo que sentimos podemos empezar a expresar todo sin juicios, sin nadie que nos mire o nos juzgue, y realmente poner todo lo que brote de adentro de ustedes, sea bueno, sea malo, les dé vergüenza o lo que fuere, escriban todo tal cual lo sientan. Después esa carta o lo que escribieron lo pueden quemar o guardarlo para leerlo más adelante y seguir procesándolo. Pero es muy importante hacer estas preguntas: ¿qué me generó esta persona o esta situación? Y empezar a escribir. Escribir, recuerden que no es algo tan simple que uno dice, ahí es una pavada. No, recuérdense que la sanación pasa con cosas muy sutiles, como por ejemplo, una de ellas es escribir con lápiz negro. Una pregunta también muy importante que pueden hacerse es: ¿este dolor es mío o estoy cargando el dolor de alguno de mis ancestros? Suena loco, pero créanme que es mágico. A mí me pasó de decir, bueno, esto no tiene sentido, y con el tiempo terminé descubriendo que muchísimos problemas que yo tenía hoy en día venían, e incluso de salud, venían de mis ancestros, de cargas ancestrales, y pude empezar a sanarlas y ver los cambios físicos en mí. Les voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, cuando a veces sentimos un dolor que no es nuestro, sino que lo estamos repitiendo de alguien en nuestro sistema familiar. Por ejemplo, puede ser una abuela que sufrió abandono y nosotras sentimos miedo al abandono sin alguna razón clara en nuestra vida. También este punto que es muy importante que entiendan: perdonar no significa volver a confiar o volver a tener una relación con la persona que nos hirió. Es un proceso personal que no depende de que la otra persona pida perdón o cambie. Cuando nos permitimos sentir y aceptar el dolor, el perdón llega de forma más natural, sin presión ni autoengaño. Es un acto de amor propio, donde nos liberamos del pasado y seguimos adelante con más ligereza y paz. Les voy a dar un ejemplo personal, no voy a dar nombres ni nada, pero para que se den una idea. Y yo veía un problema en una persona muy cercana a mí, que yo decía, ¿por qué me hace esto? Que no me gusta, que me hace sentir mal, que me causa tristeza. Y cuando me pongo a pensar, ya muy avanzada en todo el tema de sanación personal, por eso es que así lo pude entender y rápidamente darme cuenta, entendí que eso me pasaba porque yo no había perdido perdón
y seguía enojada con otra persona, también muy cercana a mí, entonces recordemos que nuestro mundo es un espejo. Nuestras personas cercanas son un espejo, nos muestran nuestras cosas buenas como nuestras cosas malas que no queremos ver o reconocer. Entonces yo al ver en esta persona cosas que me molestaban, me puse a pensar, bueno, ¿qué mensaje tiene para mí? ¿Qué me está queriendo decir sobre mí misma? Y me di cuenta que tenía que ver con que tenía un dolor o un rencor hacia otra persona y se reflejaba en otra persona cercana para que yo pueda verlo. Automáticamente llamé, pedí perdón porque entendí la situación y lo sentí realmente al perdón y fue realmente liberador porque no solo cambié yo, sino que cambiaron personas de mi entorno. O sea, tienen que entender que todo está conectado, todo, absolutamente todo. Entonces es mucho más mágico de lo que ustedes piensan el proceso de sanación y cómo afecta no tanto a ustedes, sino a todo lo que los rodea. Y les voy a explicar muy brevemente la ley del espejo para que entiendan un poco más esto que les acabo de decir. La ley del espejo dice que lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que llevamos nosotros dentro, ya sea consciente o inconsciente. Es decir, las personas o situaciones que nos generan emociones intensas, sean positivas o sean negativas, nos muestran aspectos de nosotros mismos que necesitamos sanar, aceptar o trabajar. Y para mí esto fue muy productivo a nivel personal cuando empecé a entenderlo, porque uno deja de juzgar al mundo, de pelearse con el mundo, de creer que el mundo te hace bien o te hace mal. Sos simplemente vos mismo. Entonces es mucho mejor y más productivo cuando algo en el mundo o de las personas que te rodean te molesta o te duele, decir, bueno, ¿qué me viene a enseñar? Si todo al final habla de mí, todo viene a mostrarme el camino hacia mí, hacia volver a mi interior, hacia volver a la sanación. Entonces cuando empezamos a entender eso es mágico y para mí fue transformador porque empecé a ver el mundo de manera diferente y de manera mucho más productiva y sanadora. Por ejemplo, esto que les acabo de contar. Entonces, cosas de personas cercanas que me molestan simplemente vienen a darme mensajes sobre mí, sobre cosas que debo sanar y perdonar. Y cuando eso pasa, no les puedo explicar la sensación liberadora, no solamente para mí, sino para las personas de mi entorno. Entonces, cuando uno empieza a verlo, a experimentarlo, realmente es mágico. Así que les súper recomiendo que empiecen, que empiecen lo antes posible, porque uno a veces dice, bueno, ¿por qué me pasan estas cosas en la vida? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento o me pasan estas cosas? Y todo tiene un porqué. Y cuanto antes empecemos a entender ese porqué, vamos a tener una vida más plena, más saludable y relaciones mucho más armoniosas. Bueno, le quiero leer de fuentes oficiales para que ustedes también puedan tener otras opiniones. Y dice así: la ley del espejo fue popularizada por Yoshinori Noguchi, un autor y conferencista japonés, en su libro La ley del espejo, una regla para resolver los problemas de la vida. Sin embargo, la idea detrás de esta ley no es nueva, tiene raíces en la psicología y la espiritualidad con influencias de Carl Jung y su concepto de la sombra, que habla de cómo proyectamos en otros aspectos de nosotros mismos que no aceptamos. El budismo, que enseña que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Y esta es mi favorita. Las enseñanzas de Neville Goddard y la metafísica, que afirman que nuestra realidad es un reflejo de nuestras creencias y pensamientos. Noguchi la estructuró de manera simple y accesible, ayudando a muchas personas a comprender cómo sus relaciones y experiencias son un reflejo de su mundo interno. Y esto es muy bueno porque así que todos los autores y conferencistas que ayudaron a hacerlas más simples y más fáciles de entender, realmente debemos estar agradecidos porque ayudan a poder empezar, porque uno si no ve las cosas tan complicadas que les parece imposible empezar, pero gracias a todos estos autores que lo pusieron en palabras más simples podemos empezar y así poder acceder cada vez más a libros más complejos con más información. Y ahora les voy a leer algunos ejemplos de la ley del espejo. Si alguien te irrita mucho, quizás refleja una parte de ti que rechazas o algo que todavía no resolviste. Otro ejemplo, si admiras a alguien, es posible que esa cualidad también esté dentro tuyo, pero todavía no la desarrollaste o no la reconoces. Si alguien te trata mal y te duele, puede estar mostrándote una herida emocional no sanada. O la necesidad de poner límites, como les conté yo que me pasó, que veía algo que me dolía en otra persona y tenía que ver conmigo, con cosas que yo no había perdonado a otra persona que nada que ver. Pero se me reflejaba de la forma más cercana posible para que yo la vea y la sane. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido la importancia de perdonar y la ley del espejo, que es
para mí uno de los puntos más importantes para empezar, porque es lo más cercano que tenemos en nuestro mundo que nos rodea y ahí podemos encontrar mucha información. Así que bueno, les mando un beso enorme y los veo en el próximo video.